Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Bendiciones, amada familia y hermanos en Cristo. Sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. El día de hoy vamos a continuar con la temática la salvación para los gentiles, con el tema administradores de la gracia. Para eso les voy a pedir que me acompañen nuevamente a la carta a los Efesios capítulo 3. Vamos a leer los dos primeros versículos en este capítulo, Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Bien, miremos que el apóstol Pablo es quien dice que se le ha sido dada la administración de la gracia de Dios. Y hoy vamos a comprobar por la palabra de Dios que nosotros somos administradores de esta gracia, al igual que el apóstol Pablo lo decía. Y que como administradores tenemos que tratar de ser buenos administradores de la gracia. No sin antes recordar un poco lo que hemos venido hablando hasta ahora, con las temáticas que hemos venido tratando anteriormente. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la salvación para los gentiles en sus inicios, yo les comentaba de que había una causa por la que el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a los gentiles acerca de su salvación. Y la causa, veíamos a la luz de la palabra, que era el hecho de que Jesucristo fue quien rompió toda barrera o limitación que nos mantuviera fuera de la pertenencia de esta salvación, o de alguna clase de membresía en lo que es el pueblo de Dios, por cuestiones de que nosotros no somos de descendencia judía o no nacimos en la tierra de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo nos asegura que por medio del sacrificio de Cristo y por todo lo que las Escrituras han revelado con anticipación desde la antigüedad, se está cumpliendo en nosotros lo que se conoce como la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas. También decíamos que esta salvación siempre fue una promesa en las Escrituras, que a pesar de que suena como un misterio, como algo inaudito en estos tiempos, incluso para la gente del pueblo de Israel, para los judíos, muchos de ellos no aceptan esta realidad bíblica que se está cumpliendo en nosotros. Pero si nos vamos a las Escrituras, vemos que siempre fue una promesa de parte de Dios para las naciones, para toda la familia de la tierra. Y que esta salvación fue revelada a la humanidad por medio del Espíritu Santo y del Espíritu que habitaba en Cristo. Fue revelada esta salvación a nosotros. El apóstol Pablo también decía: me fue revelada esta gracia, la cual traigo a ustedes por mandato del mismo Señor, quien se me apareció y dijo que me enviaría a los gentiles. Bien, hablamos también acerca de que esta salvación no es algo que nosotros podamos comprar, no es algo que nosotros nos merezcamos, sino que es un regalo inédito de parte de Dios para nosotros. Es un regalo no solamente exclusivo de Dios para nosotros, sino que le pertenece solamente a Él. Nosotros no podemos hacer nada para merecer ni para comprar la gracia de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la gracia
que habla la palabra de Dios. Es esa vida en Cristo Jesús, que estando muertos en delitos y pecados, Dios decidió por medio de Cristo darnos vida y permitirnos recuperar esa vida que siempre Dios ha querido para nosotros, pero que por el hecho de caminar contra la voluntad de Dios, en contra de Dios, no hemos estado disfrutando, pero que gracias a Cristo podemos retomar esa vida que Dios siempre ha querido para el hombre y para la humanidad en general. Ahora, también decíamos, cuando hablamos de la salvación por gracia, decíamos que es una gracia que no solamente nos llega a nosotros para hacernos salvos, sino que también nos toca a nosotros llevar más allá para que otras personas también conozcan de esta salvación. Porque el apóstol Pablo decía, esta salvación la recibo por gracia por medio del evangelio para ustedes, decía el apóstol Pablo en esta lectura de Efesios capítulo 3, en lo que hemos estado leyendo todos los temas anteriores. Y hemos verificado esta información. Y ahora entonces eso nos convierte a nosotros, dice el apóstol Pablo, en administradores de la gracia de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Yo quisiera que también verificáramos palabras del apóstol Pedro en la carta universal del apóstol Pedro, la primera carta, primera de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Vemos que el apóstol Pedro también decide hablar acerca de este tema sobre la administración de la gracia y nos dice de la siguiente manera. Versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bien, ahí vemos primeramente la palabra gracia de Dios unida a esta palabra multiforme, como lo hablamos en los primeros temas, que decíamos que es para, esto lo permite el Señor, para que se conozca por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Es lo que quiere decir con esta expresión, la multiforme gracia de Dios. Entonces, dice la palabra, el apóstol Pedro dice que debemos ministrar a los demás, a las otras personas, pero eso sí, administrar bien como buenos administradores. ¿Qué vamos a administrar? La gracia de Dios. Como dice el apóstol, la multiforme gracia de Dios. Porque es que la gracia de Dios no se presenta de una sola manera. No todos hemos cometido los mismos errores en la vida, no todos hemos pecado de la misma manera. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos un trato diferente de parte de Dios. Y déjeme decirle que es un trato especial el que usted ha recibido de parte de Dios. No se parece al que recibió ese familiar suyo que también conoce a Cristo o conoció a Cristo hace muchos años atrás. No es un llamado igual que el que va a recibir su amigo que trajo a la iglesia o su hijo que está creciendo en los caminos del Señor y en el Evangelio, porque cada uno tiene un trato especial de parte de Dios, porque la gracia de Dios es multiforme, tiene muchas formas. Y eso, familia, es una bendición para nosotros cuando nosotros vemos de que este don que hemos recibido se adapta a nuestra necesidad, porque la palabra de Dios trata con cada uno conforme a su necesidad. Y si hemos recibido esa gracia, en otra parte de la palabra nos dice, dale gracia a lo que de gracia recibiste. Si nosotros hemos recibido esta gracia, la Biblia nos enseña que nosotros también tenemos que saber ser capaces de que si hemos recibido este don, también ministrarlo a otros, pero eso sí, hacerlo bien, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es importante que nos demos cuenta de que ya no es el apóstol Pablo el que está hablando, es el apóstol Pedro quien está hablando ahora de este tema. Es muy importante que notemos eso, para que veamos cómo coincidían en esta información dada por Dios a los apóstoles, para que nosotros hoy estemos enterados de todas estas buenas noticias. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ministrar la gracia de Dios? Versículo 11. Vamos a ver cómo la palabra nos dice cómo se hace esto.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primero que nada, fíjese cómo la Biblia nos enseña. ¿Cómo ministramos la gracia de Dios? Cuando hablamos, tenemos que estar conscientes, tenemos que tener presente de que debemos hablar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Primero que nada, el creyente tiene que saber que todo lo que hace, lo que cree, lo que escucha, incluso hasta lo que sueña, todo tiene que adaptarse a la palabra de Dios. Para que algo sea de Dios, en otras palabras, por así decirlo, para que algo sea de Dios, tiene que ir conforme a lo que está escrito en la palabra. Eso pasa mucho y es importante saber esto para verificar en esas ocasiones cuando recibimos palabra de Dios de alguna persona que dice, se acercan a nosotros y nos dicen, Dios me dice que te diga esto o recibe esto de parte de Dios. Eso que tú estás recibiendo de esa otra persona, dice la Escritura, tiene que ser conforme a la palabra de Dios para que pueda ser válido para tu fe, para tu salvación, de acuerdo a la gracia que has recibido de Dios. Continuemos. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, no es solamente hablar conforme a la palabra de Dios, sino también que tenemos que ser capaces de hacerlo con autoridad, con el poder, no el nuestro, sino el poder de Dios. Entender de que es Dios por medio de nosotros quien le habla a esa persona a la que tú le predicas, a la que tú invitas a la iglesia, a la que tú le regalas un versículo bíblico. Saber que no eres tú, saber que es Dios a través de ti. Si vas a ministrar, dice la Biblia, ministra conforme al poder que Dios da y la autoridad que el Espíritu Santo te da como hijo de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Eso es un administrador de la gracia de Dios. Pero, ¿con qué propósito? ¿Para qué? Sigamos leyendo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Quiere decir que si nosotros vamos a administrar la gracia de Dios, es para que las personas conozcan a Dios, para que las personas crean en Cristo y para que toda la gloria sea para Él. Nosotros no merecíamos la gracia y tampoco merecemos ningún tipo de gloria por la predicación. Toda la gloria y el imperio es para Dios. Por esa razón es que la Biblia nos enseña, nos dice, nos manda a que seamos buenos administradores, porque un buen administrador siempre le da la gloria a Dios por lo que hace y lo hace como para Él. No lo hace para ganar méritos, ni para quedar bien, ni para resaltar, sino para que Dios sea quien en todo tiempo tenga el primer lugar en todo lo que hacemos. Dice el apóstol Pedro, y tiene que ser así siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, amada familia, hasta acá entonces la temática que hemos venido trayendo sobre la salvación para los gentiles. Quisiera invitarles a hacer una oración en agradecimiento por todo esto que hemos recibido de parte de Dios, este trato especial que hemos recibido de Dios, y para entregarle a Él la gloria por todo lo que hemos hecho hasta ahora. Señor y Padre Celestial, queremos entregarte a ti toda la gloria y todo el honor. Queremos bendecir tu nombre, Señor, y queremos agradecerte por este día precioso que nos has regalado para oír tu palabra, así como los otros muchos que hemos recibido anteriormente. Te pedimos que nos des otros muchos más para seguir disfrutando de tu presencia, de tus bondades, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponernos en orden, Dios mío, a lo que tu palabra nos enseña y a saber regirnos por medio de ella, Señor, para poder disfrutar plenamente de esta gracia que viene de ti, un regalo que no merecíamos, pero que tú, en tu infinita misericordia, has querido regalárnosla para que vivamos como tu Hijo Jesucristo vive ahora en tu presencia. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra solo a ti, Señor. En el nombre santo y poderoso de Jesucristo de Nazaret, te hemos orado. Amén y amén. Bendiciones, familia. Dios les bendiga y Dios les guarde.
Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.